Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Doy gracias al Señor por la oportunidad que mi Dios me regala otro día más de poder, hermanos, llevar esta palabra. Tratando, hermanos, con la bendición del Señor, de tratar de hacer lo mejor que se pueda. Porque todo lo que hacemos es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Me esfuerzo, hermanos, con la ayuda de mi Dios para poder llevar esta palabra. Como siempre digo, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Adolfo Solito y soy miembro de la Iglesia Apóstoles y Profetas de acá de Yonker, de Efesios 2:20, en el 282 de Umey. Gracias doy al Señor, hermanos, porque Dios es bueno y me ha dado la oportunidad de glorificar a mi Dios, de alabar a mi Dios con el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a cada uno de aquellos hermanos que van a conectarse en esta hora, que van a acompañarme leyendo, hermanos, y escuchando esta palabra preciosa. Dios bendiga a aquel amigo, aquella amiga que está presente o que va a escuchar este mensaje. Ojalá Dios quiera, penetre en el corazón de esa persona, ya que todo ser humano necesitamos de la misericordia de Dios. Dios es el único del cual nosotros tenemos esa necesidad, hermano, porque es el que puede darlos todo en esta vida. Toda vez y cuando nosotros caminemos en los caminos de Él, caminemos conforme a la voluntad del Señor. Sin más pérdida de tiempo, hermanos, vamos a comenzar a leer la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y luego, hermanos, vamos a pasar siempre en el libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora dice en el capítulo 2, hermanos, en el Hechos capítulo 2, versículo del 4, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y dice: y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio, que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para la gloria del Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que estamos, Señor, leyendo esta palabra preciosa para poder, mi Dios, tratar de llevar esta palabra, Dios mío, a aquel hermano, a aquel amigo, a aquella amiga, Señor, para poder llevar esta palabra, ya que fue un mandamiento, Señor Jesucristo, de tu palabra. Cuando dijiste, Señor, a tus discípulos: id por todo el mundo y predicad esta palabra, este evangelio, a todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Dios mío, tratamos, Padre, con tu ayuda, Señor, ya que sin ti nada podemos hacer, Dios amado. Tratamos de llevar esta palabra, Señor, a aquel que la necesita, aquel, Señor Jesucristo, que está esperando, Señor, con ansias, Señor, oír esta palabra. Señor Jesucristo, yo espero en esta hora, Señor, que tú hagas obras, Señor, en el corazón de ese amigo, de esa amiga, Padre, porque tuyo, Señor, es el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos.
Amén. Gracias damos al Señor, hermanos, por la palabra ya leída. La Escritura dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Después de la resurrección, hermanos, de Jesucristo, la palabra dice que pasaron 40 días apareciéndosele a sus discípulos. Y en esta ocasión, hermanos, el Señor ya iba a ser alzado hacia el cielo. Y platicaba, hermanos, con unos discípulos, el cual, hermanos, les decía que se fueran para Jerusalén y que no se movieran de allí hasta que viniera la promesa del Espíritu Santo. Algo, hermanos, de lo cual los podemos glorificar en el Señor, porque mi Dios es lindo en ese aspecto. Dios no miente, hermanos. Dios, cuando hace una promesa es porque en realidad va a cumplirla. Pero, hermanos, en esta ocasión era necesario, dice la Escritura, que se fuera nuestro Señor Jesucristo para poder mandar el poder glorioso a ese Espíritu. El Señor dijo, me voy, pero no los dejo huérfanos. Mandaré un consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Y yo rogaré al Padre, dijo nuestro Señor, para que mande ese consolador. Y estamos viendo, hermanos, acá la promesa después de que Jesucristo dice que platicaba con estos discípulos. De repente, hermanos, vino una nube y lo levantó y fue llevado hacia el cielo. Hermanos, qué lindo es al pensar, hermanos, que nuestro Dios, al Dios que nosotros servimos, vive y permanece para siempre, como dice su palabra. Él está sentado a la diestra de Dios Padre e intercediendo, hermanos, por cada ser humano sobre la faz de esta tierra. La Escritura dice, y recibiréis poder. Algo, hermanos, que toda persona, todo ser humano quiere poder. Algo por el cual, hermanos, de los cuales muchas personas fuera de los caminos del Señor buscan el poder. Porque lo que sucede es que el hombre busca el poder por lo más fácil, por donde no hay restricciones, por lo cual, hermanos, no tienen ellos tropiezo cómo buscar el poder. Y eso es lo que pasa, hermanos. Mire, cuando hablamos de poder, podemos poner a imaginarnos cuando un alcalde se lanza para poder ser un alcalde. Él, hermanos, promete cuántas cosas. Promete que va a ser la mejor persona de este mundo. Él promete, hermanos, que va a arreglar calles, que va a dar agua, que va a dar esto, que va a dar el otro. Hermanos, como dijo alguien, con prometer nadie se queda pobre. Ofrecen, hermanos, todo lo que pueden, pero el problema es que el hombre sin Dios es mentiroso, dice la palabra. Entonces, hermanos, no les importa a ellos prometer todo lo que sea. Un gobierno, cuando va para presidente, hermanos, ofrece cuantas cosas a la humanidad. Ofrece, hermanos, definitivamente cuántos. El pueblo se emociona, hermanos, al escuchar todas esas promesas que hace el hombre para poder llegar a obtener ese poder del cual, hermano, la Escritura está hablando. Pero el problema, como dije antes, es que el hombre busca el poder por lo más fácil. El hombre sin Dios, hermanos, puede mentir, puede matar, puede destruir, como dice la palabra, que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y por cuanto el hombre sin Dios, la Escritura dice que es hijo del diablo. Por lo cual, hermanos, puede hacer toda cosa que no tiene restricciones, porque el diablo no le evita nada de todas esas cosas. Entre más malo, entre más mentiroso, entre más cosas promete, el diablo mejor se alegra de eso. Porque es mejor, hermanos, para el diablo. Eso es lo que el diablo quiere. Agarrar toda la humanidad con esa mentira. Agarrar toda la humanidad, hermanos, queriendo querer ese poder. Por el cual todo ser humano, hermanos, se jacta. Todo ser humano quiere ese poder. Porque él quiere, hermanos, tener ese poder por muchas razones. Primero, hermanos, porque es un bien para su persona. Y lo segundo, hermanos, porque tiene poder y potestad sobre las demás personas.
En el libro, hermanos, de Ezequiel, capítulo 3, versículo 3, en el 6, dice la escritura, hermanos, que cuando el pueblo de Israel fue llevado captivo allá a Babilonia, había un rey que se llama rey Nabucodonosor, había en ese tiempo. Y ese hombre, hermanos, era hijo del diablo, era hombre pecador, era hombre, hermanos, que adoraba dioses ajenos. No era un hombre reconocedor, porque eso es lo que sucede. Cuando un hombre no reconoce las cosas de Dios, como dije antes, es un hombre, hermanos, que lleva su vida a lo que le da la gana. Y estaba engañado adorando dioses ajenos. Y dice la escritura, hermanos, estoy hablando esto, hermanos, porque quiero tratar de explicar un poquito de lo que es el poder. Este hombre, hermanos, era un rey, un rey de los cuales, hermanos, sabemos que en ese tiempo y como ahora también, hermanos, todo aquel que es rey o gobernador tiene mando sobre las demás personas. Y este hombre dice que hizo una estatua de oro, hermanos, la levantó, una estatua muy grande. Y mandó, hermanos, con decreto a todos los pueblos, dice, tribus y lenguas, mandó que adoraran esa estatua. Y esto es lo que sucede, hermanos, que cuando el hombre se siente con ese poder, que ha llegado a ese lugar del cual él quería para poder tener poder sobre las demás personas, sobre los que están más abajo, ese hombre, hermanos, implica leyes y aunque sean erróneas, pero él, hermanos, las aplica porque él es el que manda. Él es el que tiene ese poder de poder hacerlo. La escritura dice que mandó el decreto que toda tribu, pueblo y lengua, al oír, dice la escritura, al son de la trompeta, al son del tamboril, al son de la flauta, todo ser humano tendría que caer de rodillas delante de esa estatua. Pero el problema es, hermanos, que Dios es el creador de esta creación de la cual nosotros vivimos. Y ese es el Dios al cual nosotros servimos. Un Dios fuerte, un Dios que venció ya al diablo en la cruz del Calvario. Y ese es el que está con aquellos que hacen la voluntad del Señor. La escritura dice que habían 3 hombres, hebreos, hermanos, de los cuales sí conocían al Dios viviente. Conocían al Dios que fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte. Conocían al Dios de poder. Conocían a aquel Dios que abrió el mar rojo. Conoció a aquel Dios que los guió por el desierto 40 años. Hermanos, y habían visto sus milagros. Hermanos, dice la escritura, hermanos, que todo el pueblo, las lenguas, tribus, naciones, al oír el son de esa trompeta, de ese son de música, todos tenían que caer postrados delante de esa estatua. Pero aquí viene, hermanos, lo más lindo. Que Dios, hermanos, siempre está con aquel y ha prometido, como le dijo a Josué, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días. Y esa es la promesa, hermanos, que tiene el pueblo del Señor. Y eso pasó, hermanos, cuando se llegó el momento de adorar esa estatua. La escritura dice que toda la creación, toda la humanidad, de los cuales aquellos estaban acostumbrados a adorar dioses ajenos, a adorar estatuas, a adorar cuanto Dios les presentaran, cayeron de rodillas adorando a ese Dios. Pero la escritura dice, hermanos, que esos 3 hebreos, de los cuales era Sadrach, Mesach y Abednego, esos quedaron en pie, hermanos. Esos no se hincaron a adorar esa estatua. Pero lo que pasa es, hermanos, que como dije antes, el que tiene el poder quiere doblegar a todo mundo, a lo que él diga, a lo que él quiera, porque tiene el poder, porque es un rey, porque es un gobernador. Quiere, hermanos, que su ley se cumpla, y aunque sea errónea. Y en este momento, hermanos, le dijo el rey Nabucodonosor, ¿por qué no habéis adorado a la estatua que he hecho? Ellos le dijeron, nosotros no la adoraremos. Le dijo el rey Nabucodonosor, si no la adoráis, seréis echados al horno de fuego. Ellos dijeron, no importa, el Dios a quien nosotros servimos, porque el rey Nabucodonosor le dijo, y si no la adoráis, ¿quién los podrá librar de mi mano? Le dijeron estos 3 hombres, al Dios a quien nosotros servimos, ellos pueden librarlos de tu mano y del horno de fuego. Hermanos,
Ese es el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Ese es el Dios a quien nosotros servimos hoy en este día, en este tiempo. La palabra en Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado, su poder es igual, su amor es infinito. Él sigue con su pueblo, esforzándonos, Señor. Estaremos delante de su presencia y Él, hermanos, estará con nosotros para poder librarlos de cualquier tribulación. Toda vez y cuanto nosotros, hermanos, estemos delante de su presencia, caminando, hermanos, guardando sus estatutos, guardando sus leyes, obedeciendo lo que Él manda, porque eso es lo que tiene nuestro Señor. Nuestro Señor es celoso en ese aspecto, hermanos. La Escritura dice que el rey Nabucodonosor mandó a calentar a aquel hombre 7 veces más de cuanto el horno era calentado para echar a toda persona que no obedeciera sus leyes. Calentaron ese horno, hermanos, 7 veces más. Y llevaron estos 3 hebreos, hermanos, y los echaron a ese horno de fuego. Se sentaron a ver, hermanos, toda multitud, para ver, hermanos, siquiera cuando ellos cayeran adentro del fuego. Estos 3 hebreos, cierto, hermanos, cayeron adentro de ese horno de fuego. Hermanos, pero lo extraño para ese rey y para todos los que estaban viendo es que después que ellos habían echado 3 personas, 3 hombres, ya no eran 3 los que caminaban allá adentro, sino que eran 4. ¡Aleluya! Bendito es el nombre del Señor. Ahí estaba el Dios de nosotros. Ahí estaba el Dios a quien nosotros adoramos. No importa que el hombre tenga ese poder. No importa, hermanos, que el hombre haya obtenido ese poder. Pero que Dios, hermanos, siempre está con los que le sirven. Siempre está con los que le obedecen. Dios, hermanos, es bueno. Por eso dijo: y me seréis testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén y en todos los confines de la tierra, cuando haya venido sobre vosotros este poder del Espíritu Santo. Hermanos, Dios nunca desamparará a su pueblo. Dios siempre estará, hermanos, con cada uno, toda vez y cuando nosotros caminemos en los caminos de Él correctamente. Hermanos, igual el diablo tiene poder, hermanos. Estamos hablando de 2 personas, de 2 seres, de 2 dioses, de los cuales, hermano, digo 2 dioses, porque el Señor dijo eso. Dijo: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Por eso digo yo ahora, hermanos, que son 2 dioses, porque el mismo Señor lo dijo. Entonces, hermanos, el diablo tiene poder. Tiene poder, hermanos. Tiene mucho poder. Pero el que está con nosotros es más poderoso, porque Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Y eso es, hermanos, donde se ve que el Dios a quien nosotros servimos es más poderoso. Un día, hermanos, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, la Escritura menciona, hermanos, que los hijos de Dios se presentaron delante de nuestro Señor, pero que en medio de ellos, ahí también iba el diablo. Y eso es lo que pasa, hermanos. Miren, todos los que servimos al Señor, hermanos, sabemos que el diablo está metido. Donde está un hijo de Dios, ahí está el diablo metido también. Porque Él está viendo, hermanos, cualquier momento, cualquier error, cualquier debilidad que usted cometa, el diablo, hermanos, lo agarra, hermanos, y lo destruye. La Escritura dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quien devorar. Y el diablo anda entre medio del pueblo. El diablo llega a la iglesia donde se predica la palabra. Allí donde se ora al Señor, donde se busca la presencia del Señor, ahí anda también. Porque en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, allí dice que los hijos de Dios se presentaron delante de nuestro Señor. Y ahí iba el diablo con ellos. Pero el Señor le dice: ¿de dónde vienes? ¿No has considerado a mi siervo Job? El diablo le dice:
vengo de andar en la tierra. Le dice, pero no has considerado a mi siervo Job. El diablo le dice, hermanos, ¿cómo le dice ese hombre? No va a blasfemar contra ti si los tiene cercado. ¿Por qué dice la Escritura que lo tenía cercado? Porque el poder de Dios lo estaba guardando. Porque era un hombre, dice la Escritura, temeroso de Dios, de los cuales no había ninguno como él. Entonces, hermanos, el diablo ya había andado rodeándole, pero que no había podido entrar. Porque eso es lo que sucede, hermanos. El diablo, dice la palabra, que el que está en mi mano, dice el Señor, nadie lo arrebatará. El diablo puede tocar, hermanos, a alguien que sirva al Señor. Son dos cosas. Una, hermanos, que ande mal delante de los caminos del Señor. Y otra es, hermanos, que el Señor le dé permiso. Y en esta ocasión, hermanos, el diablo llegó a pedirle permiso a nuestro Dios para tocar a Job. Job, hermanos, era un hombre primeramente temeroso de Dios. Y lo segundo, hermanos, era un hombre muy rico, dice la palabra. Pero, hermanos, el Señor le dice, te voy a dar permiso de que toque sus bienes menos su persona. Y el diablo dice, hermanos, que no perdió tiempo. Como está diciendo la palabra, que el diablo anda como león rugiente. Él pidió permiso y el Señor le dio permiso. Pero, hermanos, lo que sucede es que Dios, hermano, permite estas cosas cuando Él sabe que usted puede soportar esa prueba. Cuando Él sabe que usted puede soportar esa tentación del cual el diablo lo va a tocar. De otra manera, hermanos, si Dios sabe que usted no puede soportar esa tentación, no va a permitir que el diablo lo pueda tocar. La palabra dice que Dios no pone cargas a nadie que no pueda sobrellevarlas. La Escritura dice, hermanos, que el diablo se fue sin perder tiempo y se fue, hermanos, a tocar, a destruir lo que este hombre tenía. Este hombre dice que tenía, Job dice que tenía 10 hijos, tenía 7 varones y 3 hembras. Hermanos, el diablo se fue, hermanos, para tocarle sus bienes. Le mató, hermanos, sus 10 hijos que tenía. Tenía, dice, 3,000 ovejas, se las destruyó. Tenía 3,000 camellos, también se los destruyó, se los mató. Tenía 500 yuntas de bueyes y también se los destruyó, se los acabó. Y 500 asnas, hermanos, le acabó con todo lo que el pobre Job tenía, hermanos. Él, hermanos, la Escritura dice que apenas estaba un criado diciéndole que le había muerto sus hijos. Hermanos, cuando llegaba el otro le decía, yo estaba y llegaron y mataron los bueyes. Otro las ovejas, hermanos, hasta total que llegaron a darle esa mala noticia, hermanos, de todo. Hermanos, lo que el diablo le había quitado. Pero sabe, hermanos, qué lindo es la paciencia de Job. Un hombre, como dice la Escritura, lleno de temor. Lleno, hermanos, de ese poder glorioso, hermanos, del cual nosotros tenemos que aprender. Aunque nosotros somos ruines, hermanos, nosotros con algo, hermanos, que no lo salga bien, ya estamos murmurando delante de la presencia de Dios. Hermanos, si estamos escasos, si no tenemos trabajo, si no tenemos comida, hermanos, ahí estamos murmurando que no tengo esto, que no tengo lo otro. Hermanos, nosotros somos impacientes. Hermanos, el Señor dice que tengamos paciencia porque Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Solamente, hermanos, antes de renegar, antes, hermanos, de hacer cuantas cosas, lo que tenemos que hacer es venir delante de la presencia del Señor y decirle al Señor, me hace falta esto, me hace falta lo otro. Y como dije antes, hermanos, Dios está ahí y le va a dar lo que a usted le haga falta, hermanos. La palabra del salmista dice, nunca he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan.
Aleluya. Todo el que es delante de la presencia de Dios es justo. Dios no lo desamparará en ningún momento, hermanos. Dios estará ahí siempre para ayudarle, para guardarle de todo eso. Estamos viendo, hermanos, el poder que el diablo tiene. Pero el problema, como dije antes, que el diablo no puede hacer nada sin antes, hermanos, contar con el Señor. La Escritura dice que Job rasgó sus vestidos, hermanos, al oír toda esa palabra, pero él no blasfemó. Lo que dijo fue: Jehová dio, Jehová quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré hacia allá. Qué paciencia más linda la de este hombre. Qué fe, qué seguridad, qué amor, hermano. Y Dios sabía el hombre. Sabía la fe que tenía ese hombre. Sabía lo temeroso que era ese hombre delante de su presencia, por la cual no había otro como él. Hermanos, lleno de fe, lleno de temor. Ese hombre, hermanos, cuando sus hijos hacían fiestas, dice la palabra que él servía, ofrecía sacrificio a nuestro Dios, hacía ayuno por ellos, porque él decía: quizá mis hijos hayan blasfemado o hayan pecado delante de mi Dios. Yo ofreceré sacrificio por los perdón de sus pecados. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Ahora el pueblo del Señor, hermanos, los hemos olvidado incluso de enseñarle incluso hasta la palabra a nuestros hijos. Incluso, hermano, hasta nuestros propios hijos no hemos, hermano, enseñado lo que es la palabra del Señor. El proverbista dice, hermanos: instruye el niño en su camino, para cuando sea viejo no se aparte de él. Incluso a nosotros se les ha olvidado eso, mucho menos, hermanos, hacer un sacrificio a nuestro Dios por la falta de nuestros hijos. Incluso quizás puede ser que hayan muchos padres que incluso no oren ni por sus hijos. Hermanos, tenemos que pedirle a nuestro Dios esa fe, esa seguridad, esa paciencia, ese amor, ese temor, hermanos, para estar delante de la presencia del Señor y glorificarle a Él, hermanos, sabiendo que Él se merece la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios, hermanos, es bueno en gran manera. Los ama y los ha guardado, hermanos, hasta el día de hoy. El Señor, hermanos, está con nosotros todos los días. Todos los días está con nosotros. En el libro de Juan, hermanos, la Escritura menciona que Él no perdonó, el diablo no perdonó ni siquiera al Señor Jesucristo. También quiso tocarlo para ver si el Señor podía hacerlo caer de la gracia. Dice la Escritura que el Señor, hermanos, se fue al desierto cuando estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Y el Señor se fue para el desierto. Y estuvo allá, hermanos. Pero el diablo también, dice la Escritura, que no perdió tiempo para llegar a tocarle. Dice la Escritura que cuando el Señor ayunó 40 días y 40 noches, Él tuvo hambre. Y el diablo, hermano, sabía eso. Y llegó y le dice: si en verdad eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Él le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hermanos, después dice que lo llevó, hermanos, a un lugar, al monte alto, allá en Jerusalén, y le mostró todo, hermanos, los palacios y los bienes de este mundo, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Qué mentiroso, hermanos. La Escritura dice que el diablo ha sido mentiroso desde el principio, hermanos. El diablo no tiene nada, hermanos, sobre la faz de esta tierra. Todo esto que hay, todo es de Dios.
La Escritura dice que de Dios es la tierra y su plenitud. El mundo y todo lo que sobre ella habita es de Él. El diablo no tiene nada, el diablo no ha hecho nada. Lo que pasa es que el diablo es un mentiroso. Desde el principio, hermanos, allá cuando estaba Adán en el jardín del Edén, llegó, hermanos, igual cuando el Señor le dijo al hombre: no comerás de este árbol, porque el día que de él comieres morirás. Mire cómo es el diablo mentiroso. Él llegó y le dijo, con tal que el Dios les ha dicho que no comas de este árbol, él sabe que el día que de él comieres, serás igual que él como Dios. ¿Se da cuenta cómo es el diablo mentiroso? El diablo algunas veces mete cuantas cosas en el corazón de la persona, hermanos, y conforme el hombre esté delante de Dios, así va a poder, hermanos, rechazar. La palabra dice que después el diablo llevó al Señor al pináculo del templo, en lo más alto, y le dijo: échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que te reciban y tus pies no tropiecen en piedra. El Señor le dijo: vete, Satanás, al Señor adorarás y a Él solo servirás. Mire, hermanos, cómo es el diablo de terrible, como dije, hermanos. El diablo ha querido tocar, hermanos, ha tocado hasta nuestro Señor Jesucristo. Pero lo bueno es, hermanos, que en todas estas cosas que hemos visto, de ninguna manera ha podido el diablo, hermanos, vencer, porque como dije antes, el Señor ya lo ha vencido antes. El diablo, hermanos, tiene poder sobre este mundo para todo aquel, hermanos, pero el diablo, hermanos, él tiene y hace todo lo que él puede con aquellos que no sirven al Señor. ¿Y sabe por qué, hermanos, le digo esto? Porque todo aquel que no sirve al Señor, hermanos, está fuera de la protección de nuestro Señor Jesucristo. Está fuera, hermanos, de esa coraza que el Señor ha prometido a su pueblo. El Señor dice: y el que está en mi mano, ¿quién lo arrebatará? No hay nadie, hermanos, ni el diablo mismo puede arrebatar un hijo de Dios que esté dentro del redil de nuestro Señor. Él está, hermanos, para librarlo, para guardarlo de todo mal. La palabra dice, hermanos, y le dijo a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Hermanos, fíjense que cuando el Señor, dice la Escritura, que estaba ya para ser entregado en manos de los hombres para que lo crucificaran, llegaron aquellos hombres a prender a Jesús. Pero, hermanos, aún Pedro, que andaba con el Señor Jesucristo, confió en su propia fuerza, confió en su propio poder según él se sentía. Porque cuando llegaron, hermanos, el centurión con los soldados que aprendieron a Jesús, Pedro dice que sacó su espada, hermanos, y le voló la oreja derecha a un siervo del pontífice. Hermanos, aún Pedro todavía no había recibido esa coraza, esa llenura del poder del Espíritu, hermanos, porque él pensaba todavía que era con la fuerza que él tenía que vencer. Pero no era así. El Señor dice: no es con espadas, sino con el Santo Espíritu de Dios. Con eso es, hermanos, que el cristiano es vencedor. Porque cuando Pedro, hermanos, después que dice la Escritura que fue lleno del poder del Espíritu Santo allá en el aposento alto, hermanos, luego que vino ese estruendo y fueron llenos de ese poder glorioso del Espíritu, la palabra dice, hermanos, que unos decían que estaban borrachos, otros que estaban locos, hermanos, porque los oían, los veían danzar, los oían hablar en otras lenguas. Según dice la palabra, el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, pero no eran locos que estaban,
no estaban, hermanos, ebrios, sino que estaban llenos con esa promesa del cual nuestro Señor Jesucristo le prometió a cada uno de sus siervos antes de que Él se fuera. Pero era necesario que Él se fuera para que viniera ese Consolador, el cual Él había prometido a su pueblo. Luego, hermanos, que Pedro cuando él fue lleno del poder del Espíritu Santo, cuando todo el pueblo se levantó diciendo todas esas cosas, él se levantó, hermanos, y fue el primero que comenzó a hablar. Fue el primero, hermanos, que comenzó a hablarles a aquellos judíos, a aquellas gentes, hermanos, porque habían gente de diferentes naciones, de diferentes lugares, en diferentes lenguas, hermanos. Entonces Pedro comenzó a predicar la palabra. Ahí se está cumpliendo ya, hermanos, lo que el Señor les dijo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Ahí, hermanos, Pedro se levantó y comenzó, hermanos, a predicar esa hermosa palabra, hermanos. Y en aquel primer mensaje, hermanos, que Pedro dio, se convirtieron 3,000 personas. Ahí estaba ya donde el pueblo de Dios estaba siendo testigo del poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba la promesa de la cual el Señor les dijo a sus discípulos antes de irse. Hermanos, 3,000 personas en el primer mensaje de Pedro. Luego, hermanos, allá, cuando Pedro, hermanos, dice que trepaba al templo La Hermosa para orar junto con Juan. Hermanos, se encontraron ahí a un cojo, dice, de nacimiento, que lo ponían todos los días a la puerta del templo para pedir limosna. Cuando vio que iba Pedro y Juan, él, hermanos, lanzó su mano pidiendo una limosna. Pero Pedro y Juan le dijeron: no tenemos plata ni oro que darte, mas lo que tenemos en el nombre de Jesucristo te damos. Levántate. Y le tomaron su mano, hermanos, y aquel hombre se levantó y comenzó a gritar y comenzó a danzar. Y entró a aquel templo, hermanos, gritando y danzando, glorificando el bendito nombre del Señor. Porque, hermanos, lo que Pedro no conocía era que al venir esa promesa del Espíritu Santo, entonces ellos tendrían ese poder. Pero no, hermanos, como el mundo lo tiene. El poder del Señor, hermanos, es para bien. No es para destrucción, como hemos visto estos casos que les mostré anteriormente. El mundo tiene ese poder para hacer daño, para gobernar a las naciones y para ir sobre las demás personas, para enriquecerse a través de ese poder. Pero el poder, hermanos, que Dios da a su pueblo es para bien, es para sanidad, es para gozo, es para alegría, es para que las almas se salven de ese lago de fuego del cual el Señor ha dicho, hermanos, que hay para todo aquel que no obedezca la palabra de nuestro Señor. Hermanos, la palabra del Señor dice que Pedro, hermanos, todos los sacerdotes en ese tiempo, hermanos, le echaron manos a Pedro porque vieron que estaba también hablando la palabra, predicando la palabra, hermanos. Y lo que pasó fue, hermanos, que en ese lugar, predicando la palabra, Pedro otra vez en su segundo mensaje, la palabra dice que se convirtieron 5,000 personas. Hermanos, allí estaba el poder del cual, hermanos, el Hijo de Dios goza, hermanos. Porque Dios es grande en misericordia. Dios no miente cuando promete a su pueblo darle ese poder. No como el mundo lo da, hermanos, porque el poder de Dios es para gloria. El poder de Dios es para bien. La palabra del Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Cada uno, hermanos, tanto el Señor ofrece una eternidad de salvación
como el diablo también está prometiendo una eternidad. Pero es para condenación. Allí, hermanos, está entre la humanidad que escojan los dos caminos que hay sobre la faz de esta tierra. Servirle a nuestro Dios para gozarlos toda la vida, o servirle al diablo para ser condenado, como dice el libro de Isaías, que el alma del hombre será como un gusanito que dará vueltas en las brasas, en el fuego, y no se quemará, estará por una eternidad sufriendo allí en ese castigo. Y ese es el poder que toda humanidad, que toda persona, la mayoría de las personas quieren, tener ese poder. Pero ¿de qué sirve tener ese poder si el pago de ese poder va a ser un castigo? El pago de ese poder va a ser el lago de fuego. Mas Dios ha prometido para los que le sirven, y el poder que Él está dando a su pueblo es para que esté un día en la boda del Cordero, alabando y glorificando el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde dice la Escritura que no habrá hambre, no habrá sed, no habrá día ni habrá noche, sino que todo el tiempo será igual, donde solamente estará el pueblo del Señor cantando y alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. No entiendo cómo el hombre puede endurecer tanto el corazón como para no poder meditar, hermanos, en estos dos caminos. Dios mío, Dios es grande en misericordia, hermanos. Lo que sucede es, hermanos, que el hombre se ha vuelto tan incrédulo, demasiado, hermanos, que él quiere ver las cosas, hermanos, literales. Quiere ver desde ya el infierno aquí en la tierra y la gloria para creer dónde va a ir. Eso fue, hermanos, lo que le pasó a aquel rico, hermanos, y Lázaro. Que el hombre, hermano, siempre, como digo, quiere ver las cosas, quiere ver si es cierto que hay gloria, pero quiere verla aquí en la tierra. Quiere ver si hay infierno, pero quiere verlo aquí en la tierra. Hermano, es necesario, y amigo que me escucha, es necesario que entiendas que lo que te hablamos, lo que te decimos, es verdad. Dios nunca ha mentido. El Señor dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra de Dios es verdadera y nunca jamás nuestro Dios va a mentir a su pueblo. Hermanos, la Escritura dice que este hombre era rico y él hacía banquetes día tras día. Hermanos, se gozaba en este mundo. Se había olvidado, hermanos, que había una condenación. A lo mejor había escuchado ya también la palabra. Y a lo mejor había escuchado que había una condenación. Igual que ahora, hermanos, el mundo ha escuchado que hay un lugar donde el cual el pueblo del Señor se va a gozar. Donde el cual el pueblo del Señor va a alabar a nuestro Dios. No va a haber muerte para él, hermanos. Pero el hombre ha puesto oído sordo a todo lo que se dice. Pero este hombre, hermano, se llegó un día, dice la palabra, que murió. El mendigo que se sentaba a la puerta de aquel rico a ver si se caía una migaja de los banquetes que este rico hacía todos los días. Pero nunca, hermanos, ese rico le daba nada, sino que dice la Escritura que los perros de aquel rico llegaban y lambían las llagas de sus pies. Pero llegó un día, hermanos, por el cual dice la Escritura que fue muerto aquel Lázaro, el pobre. Y la Escritura dice que fue llevado por los ángeles al cielo. Luego después dice la Escritura que también murió el rico, pero desde aquí ya vamos a ver la diferencia que hay entre ser temeroso de Dios, en servirle al Señor y no servirle. La Escritura dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al cielo, pero cuando murió el rico dice que fue sepultado. Ya no dice, hermanos, que fue llevado, sino que bajó, hermanos, al infierno, del cual, hermanos, es el que está preparado, dice la Escritura, para el diablo y todo aquel que lo siga. Amigo que escuchas la palabra en esta hora, yo te pido en el bendito nombre de nuestro Señor que medites,
que puedas ver la diferencia de que hay al que sirve al Señor y el que sirve al diablo. Como dije antes, posiblemente este hombre había escuchado la palabra de Dios ya, pero hizo oído sordo a eso. Lo cual ahora, amigo y amiga, que escuchas la palabra, ¿cuántas veces quizás tú has escuchado la palabra? ¿Cuántas veces te han dicho que te llegues al Señor y tú lo has negado? No has querido. ¿Qué estás esperando? El momento de esa muerte que te pase como este rico. La Escritura dice que este rico, cuando él murió, vio a Lázaro allá, hermanos, allá junto con Abraham, en el seno de Abraham. Y vio, hermanos, que Lázaro se paseaba y se gozaba en aquel lugar, hermanos, precioso. Y él estaba siendo atormentado por una llama allá en el infierno. Y él le dijo al padre Abraham, le dijo: Abraham, ¿que no es Lázaro el que está allá? Él le dijo: sí, él es Lázaro. Dile que moje la punta de su dedo y que refresque mi garganta, porque estoy atormentado en este lugar. Abraham, hermanos, le dijo: tú tuviste tus bienes allá y él también sus males. Ahora Lázaro aquí es consolado y tú eres atormentado. Amigo, no esperes ese momento. Quizás, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, no sé si tú tengas, quizás tu madre, quizás tu padre, quizás tus hermanos, quizás tus tíos, quizás tu hijo, que hayan muerto en pecado y con seguridad estará en ese lugar. No es para que te duela ni para que te ofenda, pero la palabra te dice que el que peca es del diablo y no tiene otro lugar más de que ese lugar. Y el que es hijo de Dios y el que alaba al Señor y sigue su camino como Dios le manda, tiene ese lugar de gloria donde estaba Lázaro. Ahora, yo te pregunto en esta hora, ¿dónde tú quieres ir? ¿Dónde estaba Lázaro o dónde estaba el rico atormentado? Yo estoy seguro que nadie quiere irse a ese lugar, pero lo que sucede es que son incrédulos, no creen que esto vaya a suceder. Pero se va a llegar ese momento, hermanos y amigos, cuando dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de eso el juicio. Cuando muramos, entonces se va a ver la diferencia de qué lugar lo va a tocar. Amigos, será muy duro para ti, para que ya en ese momento tú veas el lugar que te toca, cuando ahora puedes escapar de ese momento. Hoy puedes escapar de esa condenación y llegarte al Señor. El Señor dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Dios te está llamando hoy que hay la oportunidad. Los tiempos son difíciles, los tiempos van a ir de mejor en peor, de día a día peor. Viene esto y ahora, hermanos y amigos, estamos sufriendo con esta pandemia que se habla. Ahora ya están anunciando otra plaga que viene del zancudo, de la cual dicen que es una bacteria o es algo, hermanos, un virus peor que el que estamos viviendo. Estos tiempos no irán para mejor. El Señor mismo lo dijo, que estos son principios de dolores. Pero cuando menos esperemos, el Señor viene a traer a su pueblo. Porque Dios no dejará sufrir a su pueblo dentro de estas cuantas, hermanos, sufrimientos, sino que lo sacará antes y será llevado a ese lugar que Dios ha prometido. El Señor, hermanos, es lindo. Bendito es nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice, hermanos, que el Señor está llamando. Él está esperando, hermanos, a cada uno para que pueda arrepentirse y llegar a ese lugar. Oh Señor Jesucristo, el Señor dice, hermanos, que el que venciera hasta el fin, ese recibirá esa corona de vida que Dios ha prometido. En 2 Timoteo capítulo 6, versículo 4 al 7, mire lo que dice la palabra. Y dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada
la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Qué lindo es el Señor. Todo Pablo, hermanos, eso fue la confesión de él. Y dijo que no solamente para él, sino todo aquel que ame la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios está esperando al amigo todavía. Si Dios no ha venido es porque dice la Escritura que hay almas que salvar. Dios sabe que hay almas todavía que necesitan la salvación. Pero la ira de Dios, hermanos, se está dejando sentir sobre la faz de esta tierra, porque el hombre ha endurecido su corazón y no quiere, hermanos, nada con el Señor, sino que siempre, como dice allá en Génesis, que el corazón del hombre es solamente de continuo el mal. Pero ya es tiempo que el hombre y la mujer se arrepientan para que puedan alcanzar y ser llevados a ese lugar del cual allá donde se encontraba Lázaro, gozando con el Padre Abraham. Yo quiero estar allá. Yo sé que usted, hermano y hermana, quiere estar allá. Esforcémonos en cada momento más, alabando y glorificando a nuestro Dios, sabiendo, hermanos, que tendremos esa corona de la cual Pablo habla. Sirvámosle fieles, sirvámosle al Señor con todo nuestro corazón, sirvámosle al Señor, hermanos, como Él quiere, para que cuando Él venga podamos ser llevados a ese lugar que Dios ha prometido a su pueblo. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. En esta hora no sé dónde, no sé cuántos amigos o amigas, no sé si alguien allá en ese hospital pueda tener un teléfono y quizás pueda ver este mensaje. Yo le digo en este momento que Dios quiere tu alma, Dios quiere salvarte, Dios quiere liberarte de allí donde te encuentras, atormentada quizás por esa enfermedad, quizás por lo que estás pasando, pero Dios quiere librarte. Dios quiere darte esa salvación que Él ha prometido a su pueblo. Ahora, quiero decirle a ese amigo igual, Dios quiere la salvación para ti, amigo. Acuérdate, Dios te ama grandemente. Si Dios vino a este mundo a morir en esa cruz del Calvario, fue por amor a ti y a mí, porque de otra manera no teníamos nosotros la oportunidad de la salvación. Mas por su sangre, dice la palabra, Isaías 53 dice que por su llaga fuimos curados. Por su llaga nosotros, hermanos, alcanzamos, por el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, alcanzamos la salvación. Bendito sea el Señor. No sé si allá quizás un gobernador, quizás un presidente, no importa quién sea, esta palabra es para él. Esta palabra es para esa persona, porque tú eres también creación de nuestro Señor Jesucristo. Dios dice que los formó allá en el jardín del Edén, un muñeco de barro, pero sopló en su nariz y lo hizo un ser viviente. Tú también eres creación de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, necesitas arrepentirte de tus pecados y volverte de tus malos caminos para que Dios pueda regalarte la salvación. Ahora, en este momento, hermanos, doy gracias al Señor por la oportunidad que Dios me ha regalado de predicar esta palabra, de llevar esta palabra, hacer lo poquito que Dios me ha regalado para hablar a mis hermanos como amigos y todo aquel que escucha esta palabra. Ahora yo invito a cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra. Yo quiero, hermanos, que le clamemos al Señor. Yo me acuerdo, hermanos, en cada momento, en cada instante, de aquellas personas que están en ese hospital. Quizás por aquella mujer, quizás por aquel niño, quizás por aquel joven, quizás por aquel anciano, hermanos. Sabemos que son multitudes de personas las que están en esos hospitales sufriendo ese tormento. Hermanos, vengamos en oración en este momento y clamemos, hermanos, por cada una de esas personas. Aleluya, oremos al Señor, hermanos. Padre que estás en los cielos,
Santificado, Dios mío, es tu nombre. Dios mío, gracias te doy, Padre, por haberme dado la oportunidad de predicar tu bendita palabra, Señor. Tú eres bueno y grande en misericordia, Señor Jesucristo. Ahora, Padre, yo tengo delante de ti para pedirte, Señor, por ese niño que se encuentra en ese hospital, por esa madre, por ese joven, por ese anciano. Dios mío, yo vengo delante de tu presencia para pedirte, Dios mío, que si es tu voluntad, que tú le des la oportunidad de que pueda llegarse delante de ti, mi Señor. Pon tu mano gloriosa, Señor Jesucristo, sobre esa persona que está ahí enferma, en ese lugar, sufriendo ese tormento. Dios mío, en este momento te pido por ese doctor, por esa enfermera que está ahí lidiando día tras día, arriesgando su vida para salvarla de otros. Dios mío, protégelos, guárdalos, Señor, en tu mano gloriosa. Grande es tu misericordia, Señor, y tú eres bueno. Padre Santo, aquel gobernador, quizás, Señor, aquel presidente en diferentes naciones, quizás no escuchen este mensaje, pero tú, mi Dios, lo estás viendo. Tú, mi Dios, sabes que necesita de la salvación. En esta hora yo te clamo y te pido, Padre, por cada uno de esas personas, no solamente en este país, sino en todo el mundo, Padre. No te menciono, Señor, país por país, porque tú conoces, Señor, la necesidad que hay. En todo el mundo, Señor, está esa persona enferma o sufriendo, Señor. Te pido, Padre Santo, por nuestro país, El Salvador también, por nuestras familias, Señor. Te pido por mis hijos, por mis nietos. Te pido, Señor, por mi hogar. Te pido, Padre Santo, por todos, mi Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que alaban tu nombre. Señor, sin distinción de nadie. No importa dónde estés, hermano, dónde estés, hermana, alabándote y glorificando tu nombre. Yo te ruego, Padre, que tú lo guardes en tu mano gloriosa. Tu palabra dice, y el que está en mi mano, ¿quién lo arrebatará? Dios mío, no hay nadie que pueda arrebatar, Señor, a tu pueblo. No hay nadie que pueda arrebatar a tus hijos de tus manos, Señor. En esta hora, Padre Santo, yo te pido por nuestro hermano Pedro, nuestro hermano pastor, nuestro hermano Pedro Ramírez, nuestra hermana Milagro, pon tu mano gloriosa en esta hora, Señor. Te pido, Padre, también por mi hermano Raúl, su familia, Señor, por mi hermano Juan Correa. Te pido, Padre, por mi hermano Ernesto, mi hermano William, mi hermano Walter. Padre Santo, por mi hermano Tiliano, mi hermano Señor Jesucristo, todos mis hermanos. Te ruego por nuestro hermano Juan Mejía. Señor, por nuestro hermano Santo, por supuesto sus esposas, hijos y familias. Te pido por todos, Señor, que tú puedas guardarlos, Señor Jesucristo, y de que nacer de Dios mío esa necesidad de nuestros corazones para alabarte, Señor, y glorificar tu nombre. Bendito es tu nombre, Señor. Te doy gracias en esta hora, Padre, y te pido, Señor, guarda mi hogar. Con tu mano gloriosa, Señor, cúbrenos de toda acechanza, Señor, del enemigo. Bendito, Señor, es tu nombre. Gracias, Señor, por ello. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias doy al Señor por todo lo que hemos hecho hasta este momento. Dios les bendiga, hermanos.